En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre, Hijo y Espíritu. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vale, pues buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mirad, os preguntaréis que por qué estas sesiones. Voy, con la gracia de Dios y vosotros me acompañáis, quiero hacer 5 lunes. Vamos a llamarle de catequesis, de formación, catequesis querigmática, es decir, el anuncio explícito de nuestra fe, que es Jesucristo el centro. Os habla vuestro cura. ¿Por qué? Pues porque yo observo que en muchos momentos nos falta una cierta experiencia de que Jesús, Cristo, Dios, está vivo. Ya lo sé que lo sabemos, pero experiencia de Él, trato con Él. Luego es necesario que haya cada día un poquito más formación cristiana, formación bíblica, formación litúrgica, formación moral. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos está muy complicado y muchas veces con la fe heredada de nuestros mayores no es suficiente para fundamentar nuestra fe en este tiempo, en este siglo XXI, y más aún transmitirla a las nuevas generaciones, dialogar con las nuevas generaciones, responder a las nuevas generaciones ante la realidad del mundo en el que vivimos para las cosas de la fe. Creo que os pasa a muchos de vosotros. A veces oís en televisión o vuestros propios hijos y nietos os preguntan y a veces no sabéis qué responder, porque a veces falta esa experiencia y esa formación mínima. Bien, yo he titulado esta primera catequesis, esta es una introducción. Yo la he titulado ¿Qué es el hombre? En otra ocasión yo iré profundizando en distintos aspectos de nuestra fe, ¿verdad? Hasta los sacramentos, Jesucristo, la eternidad y la moral. Es decir, pero el anuncio explícito. Yo creo que hay mucha confusión, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Yo hago una especie de iniciación, introducción. La dignidad de la persona humana exige la búsqueda de la verdad. Es decir, si no hay verdad por encima de nosotros, sino que cada uno tiene su opinión y cree que su opinión vale más que la de otros, o su opinión es la verdad, ya tenemos un problema. La verdad es Dios, dice Jesús, yo soy la verdad, el camino. Si Jesús es la verdad, nos revela la verdad plena sobre Dios, la verdad plena sobre el hombre, sobre el ser humano. Luego, la pregunta que hoy nos hemos de hacer y se hace la gente es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Si el hombre, el ser humano, es solamente materia, órgano, corporeidad, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solo materia. Si el ser humano es materia y sentimiento, lógicamente, si uno se muere, se acabó lo que se daba. El ser humano es mucho más. ¿Qué es el hombre? Si ignoramos lo que es el hombre, por qué y para qué está en este mundo, cuál es su destino, viviremos perdiendo el tiempo, sin haber encontrado sentido a la vida, ni haber sido capaces de encontrar la felicidad. Es decir, yo me experimento, sinceramente, donde he estado, pero ahora estoy con vosotros. Experimento que hay muchas personas que han perdido el sentido de la vida, es decir, ¿por qué me levanto cada mañana? ¿Qué sentido tiene que hoy vaya a hacer lo mismo que ayer y mañana lo mismo de hoy? ¿Qué sentido tiene levantarse cada mañana para hacer tantas cosas? ¿Quién soy yo? ¿Qué razón tengo? ¿Tiene sentido mi vida? Cuando esto no esté claro, pues uno dice que tengo muchos años y que total estoy enfermo, ¿para qué sirvo? Si el ser humano es utilidad, lógicamente no sirve para muchas cosas. Pero, ¿qué es el ser humano? Es decir, el ser humano tiene que encontrar la razón última de su ser. ¿Por qué? Los porqués.
Sabemos que nuestra vida no existe por casualidad. Esto es muy importante, ¿eh? Es que mi padre y mi madre se unieron y aquí estoy yo. Casualidad, no. Dios se vale a veces de las causas segundas para hacer lo que tiene que hacer. Estoy aquí porque Dios me ama. Estoy aquí porque Dios, antes de que estuviera en el seno de mi madre, pensó en mí. Que el cómo he venido a este mundo sea por razones inmediáticas, por lo que sea. Mi padre, mi madre, esto, lo otro, eran de novio, lo que sea. O me buscaron con amor. La cuestión es que estoy aquí y Dios ha permitido que esté aquí. Si yo estoy aquí es que soy importante para Dios. Sabemos que nuestra vida pues no existe por casualidad. Mi vida la quiere Dios desde la eternidad. Tiene un proyecto precisamente para mí. Así lo decía Benedicto XVI. Un proyecto. ¿Por qué estoy aquí? Y cada uno tiene que ir descubriendo por qué. Si estoy aquí es por qué. Tenga los años que tenga, la formación que tenga y las situaciones en que me encuentre. No importa si yo soy hijo de Dios, soy amado de Dios y estoy en este mundo. Tengo una misión que ahora iremos descubriendo. Pero la dignidad de la persona exige, digo, la búsqueda de la verdad. Si Dios no existe, dicen algunas ideologías, el ser humano no es nada, ¿eh? ¿Y por qué te respeto yo a ti, a ti, a ti, a ti? Porque eres imagen y semejanza de Dios. Tu dignidad no te la da el que tengas dinero. Tu dignidad no te la da el que tengas juventud, seas muy joven. Tu dignidad no te la da el que tengas estudios y seas muy inteligente. La dignidad la tienes por ser imagen y semejanza de Dios. No importa lo demás. Por eso te respeto, por eso te acepto, por eso te quiero. Si yo quito a Dios, entonces estoy quitando al hombre. Si quito a Dios, entonces el hombre no es nada más que alguien al que utilizar. Esto, repito, es muy importante. Por eso, si Dios está en medio de nosotros, el hombre es más fácil que descubra quién es. ¿Por qué la vida de cada hombre es tan importante para Dios? Cada uno de nosotros es un pensamiento de Dios. Un latido de su corazón. ¿Lo habéis pensado eso? Cada uno de nosotros somos un pensamiento. Dice la Sagrada Escritura que Dios pensó en nosotros amándonos antes de que estuviéramos en el seno de nuestra madre. Pero tú te lo crees. ¿Tú te lo crees? Pensamiento de Dios. Luego, si soy pensamiento de Dios y estoy aquí fruto de ese pensamiento de Dios, Dios no se olvida de mí, aunque seamos miles y millones. Somos un latido de su corazón, de su amor. No estoy hablando de poesías, ni estoy hablando en plan sentimental, ¿eh? Estoy hablando de lo más profundo que nos revela la Sagrada Escritura. Hemos sido creados por amor, ojo, y para amar. De modo que si tú, no digo el nombre, existes y eres amada de Dios, pero tú no amas, tú no tienes las razones, no has encontrado razones para vivir. Mi razón es amar. Y amar no es simplemente darte un bocadillo, amar no es simplemente hacerte cosas buenas. Amar es buscar tu bien. Hasta si no puedo hacer otra cosa, que es importantísima, rezar por ti, ofrecer un sacrificio por ti. En la enfermedad, si estoy en una cama de hospital, por ti. Soy útil. Soy útil. Porque soy imagen de Dios. Más aún, soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Seremos capaces de comprender esto. Luego, verdadero hombre es aquel que manifiesta en sí mismo el rostro de Dios. Su bondad, su amor, su misericordia. En esto consiste el haber sido creados a su imagen y semejanza. ¿Os dais cuenta de que Dios se revela a través de su Hijo? Es decir, Jesucristo es el rostro del Dios invisible, el Padre. Nosotros somos, salvando las distancias, presencia del Dios invisible allá donde estemos. Mirad cómo se aman. La belleza de Dios se manifiesta en nuestro saber hacer, en nuestro saber estar, en el saber buscar el bien del otro.
en la misericordia. Es decir, Jesucristo, ¿por qué se acerca a los leprosos, a los enfermos? Porque dice que hace lo que ve hacer al Padre. Se acerca y viendo a la gente la misericordia con la que trata a los enfermos, a los leprosos, a las prostitutas, a los pecadores, está manifestando el rostro misericordioso de Dios. Así es Dios, misericordia. Luego, ¿qué es el hombre? Imagen y semejanza de Dios. Es el que manifiesta la revelación, revela el rostro y el ser de Dios. El Hijo de Dios se hizo verdadero hombre. Perfecta imagen de Dios. Este es Jesucristo. Perfecta imagen de Dios invisible. En Cristo podemos contemplar el rostro de Dios. Por eso dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Yo te digo, ¿qué es el hombre? Salvando las distancias, pero es verdad. Yo hago lo que veo hacer a Dios. Es decir, si Dios me ama, yo no puedo hacer otra cosa que amarte. Si Dios me sirve y siendo grande se ha hecho pequeño por mí, yo no hago más que hacer lo que me dice el Padre, haciéndome pequeño para estar a tu lado y servirte a ti. La soberbia no cabe aquí, ¿eh? El odio no cabe aquí. Las manías no caben aquí. El ser humano es, en este caso, imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios. Hermanos, somos imágenes de Dios. Si el corazón de Dios es en nuestro origen, también es nuestro destino, ¿eh? Lo repito. Si el corazón de Dios y somos pensamiento de Dios, Dios nos ha dado la vida no para quitárnosla después de la muerte física, en nuestra vida mortal. Nuestro destino es Dios. De Dios venimos y a Dios vamos. Así de sencillo. La muerte no es el final. Dios nos ha creado para este mundo, para que le conozcamos, le amemos, nos dejemos amar y crezcamos en las virtudes y en la vida divina. Y después gozar eternamente de Él. Esto es el hombre. Esto es ser persona. Y el cristiano es el que es aquel llamado por Dios. Eso es el cristianismo. La mediación para que el mundo entero se pueda salvar. Pues bien, el hombre en este mundo no es un vagabundo que no sabe a dónde va. Es un peregrino que sabe a dónde va. Un peregrino sabe a dónde va, un vagabundo no. Nosotros no somos gente que nos encogemos de hombros. De Dios vengo, de Dios voy. Estoy en este mundo hasta que Dios quiera. Y después gozar de Él eternamente. Esta es la verdad que nos revela Jesucristo. Esta es la verdad de lo que somos. Si hoy no descubrimos, las nuevas generaciones no descubren esta evidencia y esta realidad revelada en Cristo y que la Iglesia predica, el ser humano por eso está como está. Gente joven que se suicida. Gente joven que lo tiene todo y matrimonios jóvenes que no son felices. ¿Por qué? Porque ser persona es disfrutar, cuanto más mejor. ¡Qué error! Que no estoy en contra, y Dios está en contra de que tengas cosas y disfruten, no está eso. Entonces, hermanos y amigos, ¿de dónde proviene y viene la presencia del hombre en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? En el hombre hay una materia prima, permitidme que lo hable así, y esa materia prima es la animalidad o la carnalidad. Así lo dice Romanos 8, 5, 13. Es que sepáis que voy a leer unos versículos solos. Este no es. Romanos. Dice Romanos 8, 5, 13. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz.
ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios y no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi lucha de cada día? Vencer la carnalidad. Vencer la carnalidad para ser espirituales. ¿No es esto la vida divina? Nuestros padres nos han dado la vida humana, la vida carnal. Y esa tiene un principio y tiene un fin. Cuando te mueres, acabó. Pero la vida que Dios nos da, divina, la vida del Espíritu que nos hace hijos, esa no termina. Lo cual quiere decir que toda la vida es una lucha del Espíritu contra la carne. Es decir, lo que Dios quiere y yo quiero conseguir con la gracia de Dios y mi esfuerzo personal, luchar contra lo que la carne, el cuerpo me pide, que es malo y que es el pecado, que es el egoísmo. Pues bien, cuando leemos en el Génesis capítulo 1, 26, que Dios modeló al hombre del polvo del suelo, significa que partió de algo terreno, cierto, ya existente, es decir, sea un homínido, fruto de la evolución programada por Dios creador como preparación para crear al hombre. Pero el hombre no es fruto de la evolución, sino de la acción de Dios. Eso no quiere decir que la ciencia nos diga y podamos admitir la teoría de la evolución, pero la creación es obra de Dios. El cómo se desarrolla después, que lo diga la ciencia. Pero nosotros somos creación de Dios y Dios está en el desarrollo de nuestra humanidad. La Iglesia, desde la doctrina de la fe, no ve dificultades, pues, así lo dice Juan Pablo II, para explicar el origen del hombre en cuanto al cuerpo. Puede ser, para explicar el sentido y el origen del cuerpo, la evolución, una teoría. Hace cientos y pico años esa teoría no existía. Pero en cuanto a mi ser personal, que no es solo cuerpo, soy cuerpo y alma, eso es acción de Dios, pura y dura. Yo soy creación de Dios. Esta animalidad, sí, está constituida por los sentidos corporales y las tendencias instintivas, todos tenemos instintos, que se ordenan al cuidado y conservación de la vida natural. Es decir, cuando huyes ante un peligro, eso es humano. Comer si tienes hambre, beber si tienes sed. El instinto sexual, por ejemplo, para la transmisión de la vida, etc. Estos sentidos y tendencias buscan la satisfacción en el placer y en el gozo natural. Si el hombre viviera a merced de esto, sería esclavo. Eso no es que sea malo, pero eso no me puede esclavizar, porque entonces me quedo en la carnalidad, en la animalidad, y viviríamos como un animal. ¿En qué se diferencia quien no vive así, como estoy diciendo, como ser espiritual, imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios, la vida en el espíritu? Pues bueno, hay mucha gente que a veces tenemos nosotros la tentación, pero hay muchas personas que conocemos, tengo calor, que conocemos como el perrito, tiene hambre y busca la comida y caes en la gula. Tengo sed y me paso de rosca. Es decir, ¿el deseo sexual es bueno? Claro que es bueno, pero cuando no lo entiendo en el plan de Dios, soy esclavo de la sexualidad malentendida. Y esto es lo que estamos viendo. En el fondo, ¿qué? No domina en mí, no debe dominar en mí la animalidad. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. Luego tengo que vivir como un hijo de Dios, encontraré el sentido de mi vida. Estos sentidos y tendencias buscan su satisfacción en el placer, en el gozo natural. Si el hombre viviera a merced de esto, así vive mucha gente, ¿no lo veis? Podemos afirmar que viviría pues como un animal y no como un hombre. Por eso la gente no sabe qué es ser persona, qué es ser un hombre, qué es una mujer. Con el aliento de vida infundió Dios en el cuerpo un alma espiritual que le convirtió en persona humana destinada a la inmortalidad. A la inmortalidad. Este es el mensaje que el mundo no ha entendido y a veces ni oye. Que somos inmortales y llamados a la inmortalidad. No al cementerio.
Claro, cuando esta perspectiva se pierde, no se entiende el ser humano. Dice la gente, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces, capaz de conocer pues y amar, dotada de libertad y la conciencia, hecha imagen y semejanza de Dios. Ya no serían pues los instintos los que habría que regirse como los animales, sino por la conciencia, que le indicaría cuál es el bien que debiera poner en práctica y el mal que debiera rechazar para ser un hombre en el camino del amor. ¿Qué es ser hombre? El ser humano. El que sabe discernir entre el bien y el mal y opta por el bien. Si esto no lo hacemos, somos esclavos. ¿Quién enseña estas cosas? A vuestros hijos y nietos en los centros académicos no se les enseña esto, Le dan carnaza, con perdón. Lo que te guste, lo que te apetezca. Pero es que poner la televisión, poner los medios de comunicación, lo que te apetezca, es bueno si me gusta, es bueno si me atrae. Pero nos damos cuenta que nos está destruyendo. No nos damos cuenta que nos estamos manipulando. ¿No te das cuenta que si yo no te miro a ti desde el amor de Dios, tú para mí no eres nada? Y en todo caso, si me interesa, te acogeré y si no, te rechazaré. Pero a fin de que en el hombre pudiera manifestarse la bondad y santidad de Dios, era necesario que Dios mismo habitara en él. Viviendo el hombre en la verdad acerca de sí mismo, era profundamente humilde. Quien vive de Dios era humilde. En el paraíso, nuestros padres primeros eran humildes, porque sabían que Dios es el centro, y si eran libres era por el amor y la dependencia y la relación con Dios. Por otra parte, queriendo unirse cada vez más a Dios, fuente de su felicidad, deseaban entregarse enteramente a su servicio. Esto es el paraíso. Esto es un paraíso, decimos. Esto es un cielo. ¿Qué estamos hablando? Que aquí hay armonía, que aquí hay paz, que está Dios. Cuando decimos esto es un infierno, ¿qué estamos diciendo? Que aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Porque son los intereses, los gustos exagerados, radicales, instintivos, esclavizantes. Y entonces se impone el que más grita, se impone el que más trae dinero a casa, se impone... No. Si no educamos a las nuevas generaciones en las virtudes cristianas y descubriéndoles qué es ser humano, hombre y mujer, tienen un serio problema, Este mundo cada día es un infierno, No sé si estoy exagerando. Es un infierno. ¿Por qué? Porque priman los intereses. No el amor, no el servicio. Ya sé que estoy exagerando un poco. Ninguna otra pasión podría apartar su voluntad de esta tendencia hacia Dios. Por tanto, gozaba de verdadera libertad, el paraíso. La felicidad original del hombre consistía en estar viviendo en esta amistad y intimidad con Dios. El paraíso o jardín del Edén se encontraba en el mismo corazón del hombre, en el corazón, en su intimidad. De este modo, la persona humana quedó realizada a semejanza de la persona divina. Claro. Imagen y semejanza de Dios. Fue cuando entra el pecado de origen, es cuando destruye esa relación. Bien, ¿y cuál es esa situación para entender al hombre? Que el hombre pretendió ser Dios sin Dios. Hoy la gente quiere ser Dios sin el Dios verdadero, sin la ley de Dios. Yo soy Dios, es decir, hago lo que me da la gana. Y como a mí me gusta, o esto es lo que a mí me interesa, y lo que entiendo esto, y lo vivo así, y lo trato de imponer. Lo trato de imponer. El demonio quiso hacer caer al hombre en su mismo pecado, olvidando que todo cuanto era y tenía lo había recibido de Dios, quedando privado de la luz y del calor, de la bondad y de la belleza que había recibido de su Creador. Su táctica fue querer presentar el bien como mal, y el mal como bien. ¿No fue eso el paraíso en la tentación? ¿No es eso lo que estamos viendo? Es bueno porque me gusta. Es bueno pues porque lo dice la mayoría. Es bueno... No depende de la mayoría. No depende ninguna minorías. El demonio es mentiroso. Es padre de la mentira. Juan 8:44, Génesis 3:3. El padre de la mentira destroza al hombre, Destroza al hombre. La siguiente mentira del demonio fue decir que Dios no les amaba, ni les decía la verdad. Génesis 3:4. Dios nos ama,
Es que Dios tiene envidia de vosotros. ¿No decía eso? Que cada uno tiene su propia verdad, su conciencia. Lo que quiere, dice el demonio, es que os quiere someter. Es que si no, se os abrirían los ojos y seréis como Dios. No dicen eso. La religión es oscurantismo. No se dice que la religión es algo anticuado. No os dicen que la predicación de la Iglesia es para viejos, tontos y gente que inculta. No dicen que Dios no es necesario para vivir y ser feliz. Seré feliz si tengo, si disfruto. Es la mentira de ayer y la mentira de hoy. ¿Qué es el ser humano? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es el ser humano? Hijo de Dios. ¿Qué es el ser humano? Llamado a vivir la fraternidad. Pues bien, esta insinuación diabólica es muy actual. Se nos dice que la religión, es un oscurantismo, que cada uno tiene su propia verdad, su conciencia. Claro, y está bien formada, sí. Si queremos ser de verdad libres, felices, no tenemos que someternos a los dogmas, no tenemos que someternos a los moralismos, sino a vivir a tu aire. Mirad, me quedan 4 pelas, ¿me entendéis? Y a veces me preocupa y siento por las nuevas generaciones, ¿eh? Porque lo tienen muy crudo, ¿eh? Lo tienen muy crudo. Porque un mundo sin Dios es un mundo que se destruye. Es un mundo donde no hay fraternidad. Estoy exagerando, pero me estáis entendiendo lo que quiero expresar. Es vivir como buscando el último momento, el fin último, el placer. Esta tentación se nos presenta hoy también en la vida pública, donde los poderes políticos nos presentan lo que es malo como bueno. No voy a entrar en historias más, pero ya sabéis lo que quiero decir. Y lo que es bueno como malo. Después de haber caído en la tentación, descubrieron que estaban desnudos. Nuestros primeros padres, que estaban en el paraíso, al desobedecer a Dios, seréis como Dios, si os apartáis de Dios, serás feliz, chiquito, chiquita, serás feliz en tu vida, si te olvidas de Dios, si al margen de la moral, si la ley de Dios no cuenta, serás feliz. Y se dieron cuenta cuando habían caído en la trampa de que estaban desnudos. ¿Pero cómo? Y cuando baja Dios, esto lo cuento yo en plan de un poco de chiste para los chiquillos. Baja Dios un día al paraíso y dice, vamos, Adán, ¿dónde estás? Vamos a echarnos un cigarrico. Con perdón, hoy sería otra cosa. Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán, aquí. Adán, ¿y por qué te escondes? Es que estoy desnudo, Señor. Oh, ¿ayer no estabas desnudo? No, pero es que la mujer, es decir, ayer no estaba desnudo porque estaba pleno del amor de Dios. Era libre, porque estaba relacionándose con Dios. Una vez que desobedece, es decir, se busca a sí mismo, cae y se endiosa, pierde, ¿qué pierde? La conciencia, la rectitud y la ingenuidad. ¿Qué lo pierde? Pierde y se entra en la maldad. Y en vez de reconocer, es verdad, Señor, te he desobedecido, le echa la culpa a ella. Pero, Eva, vamos a tomarnos un café. Eva, ¿dónde estás? Estoy aquí, Señor. Está desnuda. Es que estoy desnuda. Ayer no estaba desnuda, Eva. Sí, pero en vez de asumir, es verdad, he pecado, la culpa se la echa a la serpiente que pasa por allí. No es eso lo que estamos viendo. Es decir, si Dios no estamos revestidos del hombre nuevo que es Dios en Cristo, estamos desnudos. Estamos expuestos a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos. Mira, lo que estoy diciendo es muy importante, que es que esto significaría dar unos ejercicios espirituales solo con esto, pero en media hora un poco más tengo que terminar. Esta tentación se nos presenta hoy, como digo, en la vida pública. Entrelazando hojas de higuera, dice que se las ciñeron, dice el libro de Génesis, y se te hicieron un taparrabos. Viéndose desnudo su corazón del amor de Dios, quisieron cubrir su dignidad. ¿Cómo? Hoy, con los ídolos. Cuando no está Dios, el corazón humano no puede estar vacío, O está Dios, o te buscas otros amorcillos. El alcohol, la droga, el dinero, las pasiones, la televisión desordenada, tú verás ídolos. Vacío no puedes estar. O Dios te colma,
o buscarás llenarlo de lo que sea. Si no amas a tu marido o a tu mujer como Dios manda, buscarás amantes. Si te apartas de Dios, estimados hermanos, estimados amigos, de tu desnudez la intentarás cubrir, pues, llenar, y caes pues, en el placer, en el tener desordenado, en hacer lo que me apetece, poniendo en ellos la esperanza de la felicidad. Mirad, yo puedo gritar más, pero no lo puedo decir más claro, ¿eh? A mi feligresía, a vosotros que me estáis escuchando y quienes veáis esta catequesis por televisión, en otros lugares, os digo que es muy importante. Vivimos en un mundo que esto no lo entiende, va por otros derroteros. Y nosotros, que somos cristianos, sin darnos cuenta, vamos a veces por los derroteros que llevan a la nada, llevan al desastre. No podemos vivir como los que no tienen fe, ¿eh? Cristo, Jesús, es el único Salvador del mundo y mío. Muy bien, quedó deformada en el corazón del hombre la imagen y semejanza de Dios. Voy terminando. Al quedar la voluntad del hombre sin la fuerza del amor de Dios, las tendencias naturales se pusieron al servicio del yo. Y yo soy el centro. ¿Sabéis que egoísmo viene de una palabra que es ego? Egoísta viene de ego. El ego es buscar yo soy el centro. Y como soy el centro, si no me haces lo que yo quiero, me enfado. Si no me agradeces, me enfado. Soy el ego, yo soy el centro. No, el centro no soy yo. Por eso el propio yo, en la búsqueda del placer y de la propia satisfacción, arrastrando la voluntad al amor de sí mismo, procurando situar el yo por encima de todos y de todo, incluso de Dios. Y caemos en la soberbia. La soberbia que ponen en el centro no a Dios y la verdad y el amor, sino yo. Pero es una trampa, pero caemos todos los días, no nos damos cuenta. No tengo pecado. ¿Cómo que no? Estás endiosado. Considerándose como centro de todas las cosas, sujeto de toda clase de derechos y teniendo como único ideal el vivir para sí mismo. Y caes en el egoísmo. Lo que yo quiero y como a mí quiero y como cuando me apetece y de la manera que yo quiero. La voluntad queda esclavizada a las apetencias de las tendencias naturales. Esclavo de tus pasiones. Dice San Pablo que tiene una espina clavada. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo os digo en este primer lunes de los 5 que yo quisiera compartir con vosotros, que vayamos a lo esencial. El único que nos salva es Dios, en Cristo. Jesús es el único Salvador. Y lo que no sea así, estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Si al mundo en el que vivimos, a esta sociedad, no le ofrecemos a Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿pero quién se lo puede ofrecer? Si tú te sientes salvado o salvada. Si tú, que eres esclavo, o tú, que eres a veces egoísta, y descubres tus tentaciones, solo en esa misma medida que te sientes amado y amada de Dios por Cristo, podrás salvar a otros y podrás predicar a otros. El paraíso del corazón humano se transformó en una selva. El paraíso en una selva. Con las fieras de los pecados capitales. La conciencia de la propia dignidad se convirtió en soberbia, digo. La aspiración a dominar la tierra en avaricia. La tendencia sexual en lujuria. La inclinación a conservar la vida mediante el alimento en gula. En definitiva, lo que sale de dentro, dice San Marcos, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Claro, está dentro. El egoísmo, el corazón destrozado. ¿Qué es el hombre? El hombre nuevo, que es el que predica el cristianismo, predica la Iglesia, es el que es imagen no solo de Dios ya, sino presencia de Cristo, y vive como su modelo es Cristo. Marcos 7, 20, 23. Ahí, los que tenéis hoja, luego lo podéis buscar. Consecuencias de pecado en la vida social. Ahí lo podéis ver en Romanos 1, 19 a 32. Ahí sí que leo un poquito y os dejo. Romanos 1, 19. Escuchad. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios,
desde la creación del mundo, se manifiesta la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inescrutables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razones o en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a su esclavitud, a sus esclavitudes personales. Aquí cada uno tiene que ir pensando, yo he recibido el bautismo, soy hijo de Dios, vivo como un hijo de Dios, lucho por vivir como un hijo de Dios, o en la práctica soy un pagano. Albatera, cualquier parroquia que me esté escuchando en este momento, tenemos una misión como iglesia en el mundo actual, y esa misión es anunciar la verdad, el amor. El amor es posible porque el amor es Dios. Y educar a tus hijos y tus nietos no es solamente que se instruyan y tengan carreras, por supuesto, si lo tienen mejor, sino que sean hombres y mujeres libres, hijos de Dios, capaces de amar. Yo creo que en esta sociedad se va a escuela para todo. Se va a escuela para aprender a leer, se va a música al conservatorio para la música, se va a la autoescuela para aprender a conducir, se va a todo para aprender. Y yo digo, ¿y quién me enseña a amar? Creemos que amar es fácil. ¿Por qué? Porque creemos que amar es sentir. Amar es placer. No, el amor es la capacidad de hacer feliz al otro. Es buscar el bien del otro, a costa incluso de negarme a mí, por amor. Y eso me construye al mismo tiempo que construyo al otro. De la selva del corazón humano, este es el final, pero importante es el resumen. Por otra parte, habían de proceder gran parte de los males y sufrimientos que experimentamos cada día en las relaciones humanas, pudiendo denominarlos como pecado del mundo. El pecado del mundo, las injusticias, los desórdenes, las enemistades, los crímenes, las crueldades, las esclavitudes, los vicios e incluso la misma muerte. En este pecado del mundo quedó sumergida la humanidad. Poned la televisión, abrid vuestras casas, examinaros un poco, ved lo que hay a nuestro alrededor. Lo que vemos es esto. No quiero ser pesimista, pero esto es lo que hay. Y un médico no puede curar al enfermo si el enfermo no reconoce su enfermedad. El problema es que hoy no reconocemos que estamos enfermos del corazón. Y no me refiero a la víscera para ir al cardiólogo. Digo del corazón desde el punto de vista humano, teológico, espiritual, profundo. Pues bien, alardeando de sabios, dice San Pablo, resultaron ser necios. Todos los adelantos científicos, esto es importante, por favor, entenderme, todos los adelantos científicos, hoy, que debieran haber servido al hombre para descubrir a la vez la sabiduría creadora de Dios, le han servido para convertirlos en ídolos. En vez de ser, lo lógico, más sabios, más creyentes, lo que estamos nos hemos endiosado. Y creemos que somos Dios porque he ido a Marte. Soy Dios porque tengo medicinas. Soy Dios porque he inventado no sé qué cosa. Señor, pero si mi sabiduría no es más que la participación de la sabiduría de Dios. Es decir, y en vez de reconocer que si soy algo es porque Dios vive en mí y me revela su amor y su sabiduría de la que me hace partícipe, he caído en la trampa, he cortado el cordón umbilical como hicieron nuestros padres en el paraíso y me he endiosado. Hoy la sociedad se ha endiosado. En muchos momentos la ciencia se ha endiosado. Y al endiosarse, pues claro, nos convertimos en necios. Esta sociedad que debería ser más creyente que nunca, como decía Pablo VI, al haber llegado en todos sus descubrimientos a conocer la sabiduría del Creador, se ha endiosado y se ha convertido en Dios falso. Habiendo conocido a Dios, dice San Pablo, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias,
Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Yo no oculto nada, pero si no tienes una fe viva y la vives, estás en tinieblas. Estamos en tinieblas. Y entonces no tienes razones. ¿Quién soy? ¿Por qué me levanto cada mañana? Si he empezado yo antes. Sentido de la vida. Porque, ¿cómo? Si sentido de la vida. Pero soy amado de Dios, soy hijo de Dios. Pero si Dios me quiere y Dios me da hasta el pan que me como cada día. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:26. Al haber dado la espalda a Dios, el hombre quedó abandonado a sí mismo, sujeto al libertinaje, a las tendencias naturales y al dominio de sus más bajas pasiones. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, abrasándose en sus deseos unos de otros, cometiendo la infamia de relaciones contrarias al plan de Dios sobre el hombre y la mujer. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Pues esto es lo que vemos. Estos días que he estado de peregrinación y de viaje con un grupo de aquí de Albatera, hemos visto cosas muy raras por ahí. No voy a decir nada, pero bueno, muy raras. Y es el endiosamiento. Y el endiosamiento de llamar amor a lo que es otra historia. Y a veces caemos en la trampa, Llenos de toda clase de injusticia, maldad y codicia, Romanos 1:29. De este modo la humanidad quedó envuelta en multitud de males y sufrimientos, henchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones, difamaciones, calumnias, ultrajes, los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios según el cual lo que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, hacen el mal, sino que encima dice que eso es lo que debe ser. Así, con que debe ser, no sé, pues no respetar a los ancianos, no respetar la vida, eso es. Es decir, no solamente lo defiende, sino que además dice que los demás están equivocados. Esto ha sido una pincelada, como el cimiento de lo que vendrá la semana que viene. Pero por lo menos que os ayude a pensar, a reflexionar. Repito, si tú descubres esta noche de que vales un tesoro por el cual Dios ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para salvarte a ti y a mí. Si esto lo olvidas, ¿qué es la vida? ¿Qué es el hombre? El hombre es lo más grande que Dios ha creado, por encima de la creación entera. El hombre es imagen de Dios. El hombre es un tesoro, porque Dios se ha enamorado del ser humano. Se ha enamorado de ti y de mí. No estoy en plan sentimentaloide. ¿Qué es el hombre? Si esto lo tenemos claro, a la semana que viene podremos dar un pasito más. Creo que me he pasado, pero como no tengo reloj, pues... ¿Alguna pregunta? A ver, no me deis esto. Espero haberos ayudado. Yo quiero darle a la comunidad cristiana un girito. Simplemente que profundicemos un poco, ayudar a pensar. Nada más que eso. Y después ya hablaremos. Pues bien, que Dios nos bendiga, nos cuide y nos fortalezca. Así que a dormir no menos de 8 horas esta noche, No menos de 8 horas. ¿Por qué? Porque la razón de nuestro vivir es Dios, en Cristo nuestro único Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.